se resaltan estos dos hechos. En este caso, en la figura que se muestra, se relacionan las dos cosas. El hecho geométrico, por ejemplo, en la suma vectorial, geométricamente lo vemos como la regla del paralelogramo, y analíticamente o algebraicamente, mejor dicho, como la suma de componentes correspondientes. Bueno, principalmente vamos a usar las expresiones algebraicas. Y una razón pues va a ser porque en cuanto al plano, a R2, es decir, a vectores con dos componentes, pues ahí todavía puede uno graficar de cierta manera, de alguna fácil, pero cuando pasas a más dimensiones, pues ya en R3, por ejemplo, para hacer una representación gráfica, que de hecho pues lo hacemos en el plano, ya cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, y en dimensiones mayores, por supuesto que se complica su dibujo. Ya en una, pues ya hasta imposible a tener una apreciación completa de, de, de su gráfica, pero pues eso no es problema cuando se usan las representaciones algebraicas. Pero bueno, el caso es que en R2, que es en lo que estamos, cuando digo R2 me refiero al plano. O sea, me refiero a vectores con dos componentes. Una de las cosas que resaltamos en R2, y en todas las dimensiones, ¿verdad? Pero en R2 más, que cuando representas un vector, déjame pasar a una cuadrícula para que mira, si tú representas un vector gráficamente, aquí está el eje Y, aquí está el eje X, y entonces el origen en este vector, pensemos en un vector. Voy a poner de un color. Este. Digamos. Realmente mejor. Ahí pinté un vector.
digamos que es el vector V. Con componentes o sea, tiene punto inicial en el 0 y punto final, el punto con coordenadas V1, V2. Es decir, este vector es el V. Y ya escribimos así, ¿va? Usándolos con estas paréntesis angulares. Pero, y lo que quiere decir geométricamente es que las componentes del vector B en el eje horizontal, pues es el eje horizontal es V1. O sea, la primera componente de V1 y V2 es la vertical. Y eso no importa dónde está el vector. Si este vector está aplicado en otro lado, déjame sacarle una copia. Por ejemplo, por acá está aplicado. No importa. Se sigue llevando sus componentes. Aun cuando cambie de vectores de posición, es decir, que cambie, que ahora tenga otros puntos. Inicial y final. Por decirlo así, ¿no? Ya me fui a otra posición, acá aparece P como punto inicial y Q como punto final, pero sigo teniendo el vector V. O sea, sí, aunque este vector se llame PQ, segmento dirigido, estoy diciendo que es equivalente a V. ¿Por qué? Porque tiene la misma magnitud y la misma dirección, por esa razón. Y esos vectores que tienen la misma magnitud y la misma dirección son equivalentes. Pero cuando dice un equivalente, pues lo que está pasando es que precisamente esa proyección, esas proyecciones ortogonal perpendiculares se sigue teniendo. Sí, bueno, hay que recordar que aquí hay, es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y se sigue teniendo que la parte horizontal, la componente horizontal es V1 y la vertical es V2. No importa dónde, en qué punto esté aplicado. Bien. Con esta idea de, bueno, no importa dónde esté aplicado, observa en la primera figura de la figura 8.
Ahí en la primera figura está representada la suma. Sí, ahí tenemos un vector. El vector U más B. Pero ese vector U más B, pues ya sea que lo veas como la suma, por la conmutatividad, la suma de U más V. ¿Verdad? O bien lo veas como la suma de V, da lo mismo, con la suma de U. Pero ahora, ese es el aspecto, usando la regla del paralelogramo, exactamente. Usando la regla del paralelogramo, pues coinciden U más B y B más U. Pero ¿qué pasa en la parte de las componentes? Pues pasa porque es que se define entonces como la suma de las componentes correspondientes. Pues parece claro, ¿no? En el dibujo. Mientras ve que tiene las componentes, mira, aquí lo voy a pintar en azul en la primera. Esta viene siendo U1, ¿verdad? Es la parte donde, ahora sí que la sombra que proyecta el vector V sobre el eje horizontal. En cuanto al vector U, el vector U, que es este que está acá, es una copia, ¿verdad? U, nada más que ahora tiene otro punto de aplicación, otro punto inicial. Sí, pero sigue teniendo los mismos valores en cuanto a la horizontal, ¿verdad? Aquí va, que es precisamente esta que está aquí. Acá la estoy pintando abajo. Y es por eso que la primera componente de U más B o B más U es precisamente B1 más U1. O sea, porque está una enseguida de la otra. Precisamente. Y un razonamiento análogo, pues, también te lleva a que la segunda componente del vector suma va a ser la suma de las segundas componentes de los vectores humanos. Hay una relación, ¿no? Digo, esta es la explicación, ¿no? En que hace geométricamente usando la regla del paralelogramo y la fórmula algebraica de sumar componente a componente. La interpretación, ahora veamos la figura del medio, multiplicación escalar. ¿Qué hace una multiplicación? Geométricamente, ¿qué hace una multiplicación escalar? Mira, o sea, si lo vemos así, cualitativamente lo que hace una multiplicación escalar es cambiar la magnitud del vector. Cambiar la escala, podría decir uno. Y en cuanto a la dirección, si el escalar es positivo, mantiene la dirección. Si el escalar es negativo, invierte la dirección. Hacer un dibujo. Estas ideas geométricas te ayudan luego bastante a interpretar problemas donde se requieren operación. Lo voy a poner por acá el dibujo.
Al cabo no importa dónde aplique el vector V, se sigue correspondiendo. Y en cuanto a la multiplicación, es de lo que te estoy platicando, imagínate que tienes un vector. Pinto siempre aquí con. Vamos a pensar en el vector. Voy a usar, me voy a guiar en esto. Y me voy a fijar en lo que voy a llamar la línea de acción de este vector. Una recta que marca su dirección. Ahí está. Ahí está el vector. Sí. Esa es la línea de acción del vector. Si quieres, vamos a suponer que estamos en el origen para considerar entonces los vectores. Este es el punto. Este es el vector V. Voy a hacer estas separaciones, mira. Voy a estar pensando así. Así. O sea, lo que quiero es dividir. O sea, si tú multiplicas este vector, un ejemplo bien concreto, ¿no? Lo multiplico por 2, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues simplemente vas a aumentar en 2 su tamaño. Este vector, el 2b, por ejemplo, pues va a ser el mismo vector aquí. Nada más que ahora va a llegar a 2 veces su tamaño. Pero mantiene la dirección. Este nuevo vector es el 2v. Pero no le cambia hasta la dirección. La división que quiero hacer es esta, ¿no? Entonces que de aquí para acá, en esta dirección, cuando tú multipliques el vector k por un k positivo. O sea, estoy analizando la idea del vector kv. O sea, cuando multiplico por una constante el vector v. Si multiplicas por un k positivo, pues simplemente vas a cambiar el tamaño. Obviamente, si multiplico por k igual a 1, pues quedo en el mismo b, ¿verdad? Pero si multiplicas por un número mayor que 1, pues creo que quedaría la clasificación así. A ver, entonces, déjame hacerlo bien en general. Cuando es k positivo, va para allá, va para en la misma dirección. Nada más que, o sea, estamos analizando este KV. Vamos a hacer la división bien. Lo voy a poner así. Con estas líneas naranjas para delimitar esto, ¿no? K igual a 1, pues queda el mismo vector y para allá. Exactamente opuesto. Acá quedaría
Ya estos. Obviamente cuando K vale 0, pues anulas el vector. 0 por V, pues es el vector 0. Esta será con K igual a 1. Eso es lo que te estoy diciendo. Entonces estamos pensando y este es con K igual a menos 1. No sé si me entienden mi dibujito. Este es el vector menos B. Es cuando multipliqué el vector V por menos 1. ¿Ok? Si K es positivo, pues va para la derecha, en la misma dirección que V. Si K es negativo, voy a poner un ejemplo. Aquí voy a pintar otro vector, ¿no? Si pega acá, donde sea, aquí la K va a ser negativo. Y además menor que 1. Este vector KV tiene una K menor que menos 1. Por ejemplo, son los vectores del tipo menos 2V, menos 3V, menos 1.5V. Va a haber vectores, ¿no? Los que están aquí, por ejemplo, pues son los múltiplos de V, donde el escalar está entre 0 y menos 1. Entre menos y 0, dicho mejor forma. Y así, o sea. Eso es lo que significa la multiplicación geométricamente. Significa cambiar la magnitud, ¿no? Si es positivo, con la misma dirección. Si es negativo, en dirección contraria. Es un análisis del vector V. Entonces, ¿qué pasa? El caso, el que presentan aquí, por ejemplo, en la segunda, en la del medio, está el vector U y luego está el vector KU. Si nos ponemos estrictos para el dibujo, el KU corresponde a un K mayor que 1, ¿cierto? Así, bueno, si le creemos a la figura, pues estoy viendo que ese KU en realidad es, pues a lo mejor más de 2 veces en magnitud que el U, el KU. O sea, de tener el vector U, ahora tienes el vector KU en la misma dirección que U, pero con su magnitud mayor. ¿Y eso cómo se refleja? Bueno, ya sabemos que las componentes de los vectores en los ejes, pues son sus proyecciones horizontal, ¿ya? En cuanto a U. Entonces, si tienes este triángulo aquí, eso es proporcional. Entonces, si tú hiciste crecer con K la magnitud, pues haces crecer en esa misma proporción las componentes. Eso lo veo, por ejemplo, se ve bien clarito en ambos ejes, ¿no? Pero lo que te estoy diciendo es que, por ejemplo, el Y, vamos a poner otro color, estos son triángulos semejantes. Si se fijan, ahí hay 2 triángulos, ¿verdad?
uno que tiene esta altura U2 y este que tiene altura KU2. Son triángulos proporcionales. Entonces, pues aquí viene el teorema de Tales y establezco una proporción entre sus lados. Pues por eso que, bueno, multiplicar un vector por K equivale a multiplicar cada componente por K. Bueno, ya en la última es la resta o sustracción o diferencia de dos vectores. Y como se ve como una suma, pues simplemente lo hacemos como una suma. Siempre usando la regla del paralelogramo. Entonces aquí nada más te recuerdo que geométricamente, ¿qué cosa es la resta? La recta es el vector que va desde el punto inicial del vector que se está restando al punto final del vector que se está. Mira. Aquí digo 1 menos b. Ah, bueno. Y ve cómo está el vector. U menos b. Te recuerdo esta idea, ¿no? Tú tienes un vector A aquí. Aquí tengo un vector B. ¿Qué cosa es? Te pregunto, ¿qué cosa es B? ¿Cómo pinto el vector B menos A? B menos A lo voy a pintar. B menos A. Tengo que acabar en B. B menos A. En este caso, pues ya debemos entender que no es lo mismo A menos B en la resta, eso ya lo sabemos, en los números no. Lo tengo, no hay en la resta no hay conmutatividad. El orden importa, ¿sí? Entonces, geométricamente lo puedo ver así, ¿no? Al vector B le resto A. Entonces, el punto inicial va a ser el... Acuérdate que cuando vemos vectores, segmentos dirigidos de P a Q, la forma de pasar a sus componentes es restar a las componentes del punto final, las del punto inicial. Pues eso es. Entonces aquí ya acabamos de hacer un reconocimiento geométrico de estas definiciones que tengo de las operaciones hasta ahora vistas. Bueno, ya, bueno, aunque no faltaría ver la del cambio, ya lo mencioné aquí, del cambio de dirección, cuando esa es una multiplicación por escalar con un escalar negativo. Ok, entonces vamos a dejar eso. Vamos a pasar a un ejemplo. Ejemplo 3. Aquí tengo las operaciones son sumamente sencillas. O sea, solamente hay que saber sumar números. Y pues obvio, sí, ya lo sabemos. Porque mira, aquí me están pidiendo
la suma de estos vectores? Pues nada más hay que seguir las indicaciones, la definición de las operaciones. ¿Qué cosa es un medio de V? Esta es una multiplicación escalar, ya sé cómo se hace. Se multiplican cada componente por el escalar. En este caso el escalar es un medio. Bueno, entonces la multiplicación. El un medio multiplica cada componente. Ahorita lo voy a escribir paso por paso. Ya después, en la práctica, pues, lo vamos a hacer las operaciones al vuelo, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues, ya me queda menos, es un medio por menos 2, me va a dar menos 1. Y un medio por 5, pues 5 medios. Muy simple, ¿no? Recordando la definición de la multiplicación por escalar, que fue multiplicar el escalar por cada una de las componentes. Una especie de propiedad distributiva de los números. Veamos el B. En el B aparece una recta. La resta de W menos V. ¿Qué hay que hacer? Pues es una resta, pues se restan componente a componente. Así que voy a escribir W que tiene componentes 3,4 y vamos a restar el vector V que tiene componentes menos 2,5. En ese orden, en el orden, ¿no? Es una resta, pues entonces va a ser la primera componente menos la primera componente de W menos la primera componente de V. Igual, ¿no? Va a ser 4 menos la segunda componente del segundo vector. En este caso, V. No sé, necesito paréntesis. Y bueno, y hacemos las operaciones. O sea, las operaciones con vectores al final, pues al fin de cuentas se reducen a operaciones con números, con escalares. No, pues esto ya en este mundo escalar 3 menos 2, pues sí, ya sé que es 5, ¿no? Y 4 menos 5, ya sé que es menos 1. C. En este caso tengo, mira, ya es una operación más compleja, pero compleja, pero fácil, mira. Porque aparecen las dos operaciones. Aparece una suma de vectores y aparece una multiplicación por escalar. Y aquí la jerarquía de las operaciones es similar a la que conocemos con escalares. O sea, si aparece una suma y una multiplicación por escalar, pues habrá que hacer primero la multiplicación por escalar. No hay problema. Entonces, para realizar, pues como sea de compleja la operación, pues siempre hay una manera de hacerlo teniendo las definiciones. Y aquí viene W, que es 3,4. Entonces, como primero hagamos la multiplicación por escalar. Primero vamos a hacer esta multiplicación. Es decir, primero voy a tener el vector V, lo dejo por lo pronto igual, y hago la multiplicación por escalar. 2 por 3,
Vamos a escribir, lo voy a escribir. 2 por 3, 2 por 4. Componente a componente. ¿Eso qué me deja? Bueno, pues me deja, vamos a simplificar la multiplicación por escalar. Aquí vamos a escribir más 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Y ahora, pues procedemos a hacer la suma. Ya teniendo estos dos vectores simplificados, pues simplemente sumamos componente a componente. El primer vector tiene primera componente menos 2 y el segundo componente 6, la sumamos. Y después venimos con las segundas componentes que son 5 y 8. Y sí, finalmente pues ya tienes el vector 4,13. Como ven, bien simple, ¿no? Multiplicar por un escalar un vector, sumar vectores. Mira. Y sí, hay operaciones más complejas, ¿verdad? Cuando digo complejas, quiero decir que hay expresiones que tienen pues sumas, multiplicaciones por escalares, entre varios vectores. Pero eso, bueno, se resuelve también porque aquí en los vectores se tienen también las propiedades de esas operaciones de suma de vectores y multiplicación por escalar. ¿Qué te digo? Pues se parecen, pero sí bastante. Pues son precisamente las propiedades de espacio vectorial. Estas 8 propiedades que estoy enunciando aquí son las propias de espacio vectorial. Y hay propiedades pues análogas a las usadas en los números, ¿no? En los escalares. O sea, acuérdate de aquellas conmutativas, asociativas, inversos aditivos, neutros aditivos. Pues todas estas, ¿no? A ver, nada más la vamos a ir repasando una por una. La primera, pues es la conmutativa, no importa en qué orden sumes, U más B o B más U. La segunda es la asociativa. ¿Qué pasa ahí? En la segunda, esta es la de, como ya hay más de un sumando, más de un vector, son 3 vectores, pues lo que hace, y la suma se define entre 2, pues simplemente asocias. Ya sea que hagas sumas B primero o B más W primero y ya después sumas el vector restante. Esa es la asociativa. En la tercera, pues la identidad aditiva y ese es el vector 0. Sí, sí, obviamente ahí distinguimos, ¿cierto? El vector 0 no es el 0 pintado con flechita, ¿verdad? Que es el vector que tiene las componentes. Para R2 pues será 0. 0, 0. Es este vector. Este es el vector 0, 0. Pues sí, sumarle 0 a cada componente es hacerle nada. A ese 0 se le llama la identidad aditiva o neutro aditivo. La 4, pues ese es el inverso, aditivo. Eso es lo único que dice, que si me das un vector, siempre hay uno en el sentido opuesto de la misma magnitud. Y es precisamente el vector menos U. Exactamente opuesto, ¿no?
Aquí está el vector U. Exactamente de la misma, pero en el otro sentido va a estar menos U. Eso es lo que dice. Y bueno, las otras propiedades son de escalares y estas, pues así, si multiplicas un vector por dos escalares, pues hazlo primero con uno y luego con el otro. Eso es una forma. O bien primero multiplica los escalares y al final el resultado lo terminas multiplicando por el vector V. Y lo mismo, si es una suma de escalares en la siguiente propiedad, aquí esta es una especie, es una distributiva, no una especie, es una propiedad distributiva. A un vector lo estás multiplicando por una suma de escalares, equivale a multiplicar cada escalar por el vector y después uno. Sí, todas estas propiedades que sirven a la hora de hacer manipulaciones algebraicas en el álgebra vectorial, pues ahí es donde te van a ayudar, ¿no? La séptima también es una propiedad distributiva, nada más que aquí la que se distribuye es la multiplicación por el escalar. Es un único escalar multiplicando una suma. Ok, multiplica cada uno de los vectores por el escalar y después sumas. Eso es lo que dice la expresión equivalente. Y por último, en la 8 están lo que se llaman las identidades con respecto a la multiplicación por escalar. Sí, aquí se resalta, se resaltan los números 1 y 0 escalares, ¿no? El 1 pues corresponde a la identidad, es decir, multiplicar un vector por, eso ya lo sabemos, en los números pasa exactamente lo mismo, ¿no? El 1 pues, te deja invariante la U y el 0 anula la U, ¿no? Vienes obteniendo, fíjate, aquí distingan en la segunda expresión de la 8, hay una distinción bien, a lo mejor observen, ¿no? Digo, es bastante claro. En el primer 0 pues es un escalar y el segundo 0 es un vector. Sí, aprendan a que siempre lo veo como así, ¿no? Este es el 0, 0. Ahorita que estoy en R2, al rato que estés en R3, pues va a ser así, ¿no? Va a ser 0, 0, 0. Este es en R3. Y en Rn, pues mira, aquí tendrá n componente 0, ¿no? Digo, este es R3. Y en Rn, pues serán n ceros. Ahí vamos. A lo mejor así no te dice gran cosa. A la hora de estar aplicándola, pues nos vamos a dar cuenta de cómo. Pero no me preocupa mucho que acuerdes cuál es la que vamos a aplicar en dado caso, ¿no? Estas son las propiedades de espacio vectorial. Si recuerdas un poco las clases de álgebra lineal, pues ahí en espacio vectorial había 10 propiedades. Las otras dos son las de cerradura. La suma es cerrada, es decir, cada vez que suma dos vectores, obtienes de nuevo un vector. Y cada vez que multiplicas un escalar por un vector, obtienes de nuevo un vector. Eso es la cerradura. Pero la damos por válidas. Ok. Vamos a ir encontrando algunas de las propiedades importantes, básicas de los adicionales a esta, ¿no? Digamos, esas son las básicas, pero unas más útiles. Son útiles, pero digo, más elaboradas, no quiero decirle más complejas. Porque bueno, vamos a ir encontrando nuevas propiedades de los vectores y todas están basadas en el espacio vectorial. Mira, esta propiedad a lo mejor
no te dice gran cosa. Más bien es útil para probar la siguiente. En la siguiente voy a calcular un vector unitario. Ahorita vamos a ver. Ahorita voy a atender esta. ¿Cómo encontrar un vector unitario? O cómo construir un vector unitario a partir de uno dado, que no lo es. Mira, pero bueno, explico este. Bueno, esta nota aclaratoria es lo que te decía de que esas propiedades, esas 8 propiedades del teorema 1, pues son precisamente los axiomas de espacio vectorial. Es decir, estamos trabajando en un espacio vectorial. Eso es R2. Y esta, bueno, pues ya es una propiedad que se deriva de aquellas. Bien, ¿eh? Ahí la diferencia, cómo estamos separando. Sí, esto, por poner un ejemplo, imagínate, que tengo el vector vamos a tomar un valor. Imagínate el escalar 3 y el vector v que sea 1 menos 2. Para más complicarlo. Dejémoslo en 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás calculando 3v, quieres calcular la magnitud de este vector, puedes proceder así. Puedes proceder primero haciendo la multiplicación por escalar. No estoy haciendo la demostración, pues no voy a hacer demostración. La demostración, pues es hacer esto que estoy haciendo, pero considerándolo en general, es decir, un vector con componentes v1, v2. A ver, lo voy a hacer en general. Vamos a ver. Iba a decir que no están preparados para esto, pero por supuesto que sí lo están. Demostración. O sea, vamos a pensar que C es un escalar. R es un escalar, y B un vector. En general, prefiero hacer esta que dar un ejemplo así bien concreto. Ahí están. Son un escalar y un vector. Entonces, fíjate cómo vamos a probar. Voy a empezar calculando el lado izquierdo, la expresión C por V. Y tú de C por V, pues va a ser. Calculo entonces el producto por escalar. Multiplicarse por el vector V, pues equivale a tener al nuevo vector, digo, el vector equivalente CB1 por coma CB2. Y calcular la magnitud de esto, pues es la raíz. ¿Verdad?
la raíz de cada componente al cuadrado. CV1 al cuadrado más CV2 al cuadrado. ¿Ah? Hacemos los cuadrados de C cuadrada V1 al cuadrado más C cuadrada V2 al cuadrado. Y ahora factorizo. Entonces, si te fijas, pues hay un factor común. C cuadrada, pues entonces escribimos raíz de C cuadrada. Y aquí me queda la suma de B1 al cuadrado más V2 al cuadrado. Y aquí aplico propiedades de las raíces. Separo, es un producto, pues entonces tengo C cuadrada por raíz, por la raíz del otro factor, que es B1 al cuadrado más V2 al cuadrado. Pero aquí sabemos que si saco la raíz de C cuadrada, pues eso lo sé que aquí hay que escribir valor absoluto, porque ya estoy en el ámbito de números. Y si te das cuenta, del otro lado, pues tienes precisamente que la magnitud de B. O sea, en raíz de C cuadrada, pues es el valor absoluto de C. Y la otra parte, pues es la magnitud de V. Ahí está. No sé si se esté viendo conforme estoy hablando y dibujando. A ver, confírmeme. Es que no tengo monitor y así que no sé si se está viendo lo que estoy escribiendo o no. Más o menos. Está a tiempo lo que escribo y lo que digo. Sí. Sí, profe. Sí, profesor. Ah, bueno. Y cuando no pase eso y que diga que ya estoy hablando por un lado y está muy retrasado la escritura, adviértanmelo, ¿no? Porque luego este monitor que tengo se desconecta y no sé si realmente me estén viendo lo que estoy haciendo. O sea, Sí, profe. supongo que sí, pero lo que importa es que cuando esté hablando, bueno, bien, entonces te decía, es pues realmente la relevancia más bien es, podrías usarlo en la práctica, ¿no? Con ya un ejemplo concreto vas a hacer exactamente esto. Mira, a veces no saben ni qué, pero habiendo visto las definiciones y todo eso y ya planteado el problema, pues te va a marcar una pauta. Claro, hay que saber de qué podemos echar mano, ¿no? Si no, pues nomás nos quedamos viéndole a los problemas. Ahora, este problema que viene es que es de un vector unitario. Eso es frecuente. Este proceso frecuente de tratar de dar un vector unitario, porque mira, es como, lo voy a explicar aquí en un dibujito. Me entretengo tratando de explicar. Creo que hay cosas que creo se entienden luego, pero luego tratando de explicarle con mucho detalle qué significa encontrar un vector unitario, por ejemplo. Es como yo tengo a ver, vamos a ver, tienes una, vamos a explicarlo rápidamente aquí. Hay una dirección, ¿no? Tú estás en un punto.
Vamos a pensar que estoy aquí. Vamos a pensar que es el origen, sin perder en la realidad que es el origen. Y yo tengo un vector B. No sé, tiene magnitud, por supuesto. Pero a ver, vamos a pensar que quiero llegar. Voy a usar este vector sí, como la unidad. O sea, no tiene magnitud 1 el vector, pero me gustaría tener una unidad en esta dirección. Las tienes en la dirección de los ejes. Ahí pues obviamente están las unidades, ¿verdad? Pero en esta dirección pues no la tengo. O sea que yo quiero saber cuál es el 1 aquí. Ese es más o menos lo que significaría. Tú lo sabes en los ejes. O sea, si tú tienes los ejes de aquí, pues sí sabes. Ahora vamos a ponerle la cuadrícula para que ayude. Aquí sabes cuál es el asunto, ¿no? Vamos a ponerle ahí en una. O sea, en esta, si te mueves en esta dirección, pues ahí estás viendo las unidades. Y si te mueves en la dirección de Y también, pero en la dirección de B no tengo la unidad. Pues sí, podría hacer un dibujo ahí. A ver, déjame hacerlo con más cuidado porque aquí se pierde. Creo que vale la pena. Esto te va a dar ya el teorema ya va a quedar entendido completamente. Además vamos a ponerle una, imagínate esta, ¿no? Y aquí tengo un vector. Y como dije, me quiero mover en... Vamos a pintar los ejes. Sí, ahorita como que siento que van un poco atrasados, pero bueno, a raíz de la razón, pues hay muchas y una de ellas pues es que no tenemos conformados todos los grupos, desde luego, y en lo que se pone uno de acuerdo en cómo, mira, aquí están los ejes, ¿no? Y bueno, tengo un vector que apunta en una dirección. Bueno, ponerle. La voy a tomar así, pero bueno, nomás por fines de dibujo. Puede ser cualquiera. Voy a poner que tengo esta recta aquí. Y eso, un vector apunta en esa dirección. Pensemos en... Toma este vector V. Te decía, tú tienes las unidades aquí, en el eje X. Aquí está el 1, aquí está el 2, etcétera, ¿no? Igual en el eje Y, el 1, el 2, ahí están. Pero ahora quisiera tener una unidad ahí. ¿Para qué? Bueno, imagínate que quieres llegar a este punto. Voy a tomar un punto arbitrario cualquiera. O sea, más o menos, ¿a qué distancia está este punto? Pues obviamente a su magnitud. Mira, imagínate que es un punto, aquí hay un vector U. El vector que va desde el origen hasta ahí. Entonces, ¿quieres expresar este vector? Obviamente este vector U, como está en la misma dirección, pues va a ser K por V. ¿Verdad? No necesariamente K por V, pero lo que más bien quieres expresar no K por V. Hay un vector para que fuera K por V y donde K, ¿cómo digo?
necesito una unidad para medir aquí. Entonces lo que hace uno es, pues, consideras aquí por ejemplo, el círculo unitario que me permite, voy a descubrir el círculo, voy a poner un círculo unitario. Aquí está un círculo. No, que sea de unidad 1. Sí, ¿para qué lo quiero? Nada más para sacar el vector unitario. Lo estoy haciendo geométrico, mira. Lo voy a poner aquí en el origen. Nada más para sacar el vector, lo voy a poner en rojito. Para fijarme que, ¿verdad? Círculo unitario, ¿qué me dice? Que todos los vectores que tengan punto final ahí y punto inicial en el origen son de magnitud 1. O sea que aquí hay un vector como este, mira. Lo voy a pintar. Este vector que acabo de pintar, no se alcanza a notar. Este vector es unitario. Le voy a llamar así, mira, de una manera especial. No. Lo voy a llamar, lo puedo llamar, pero mejor V, no le pongo el vector, le pongo un gorrito ahí, V gorro. Es como si fuera una, en lugar de la flecha eso, para resaltar que es unitario. Acuérdate que los vectores unitarios pues son unitarios porque tienen magnitud 1. Pero la particular de este V gorro es que está en la dirección de V. Ajá. Ajá. Entonces, ahora lo que estaba tratando de escribir, este U obviamente es un múltiplo de tanto de, claro, nada más que son con constantes diferentes, pero lo estoy viendo como un múltiplo del vector unitario. Esa es la cuestión. Lo había escrito como también es un múltiplo, nada más que la K es diferente. O sea, también puedo ver este mismo vector U como un múltiplo, nomás que ya no va a ser la misma K. Vamos a ponerle C por V. También es un múltiplo, ¿no? Es que la particularidad de poner al vector U en términos de como un múltiplo de un vector unitario es que está acá. Es precisamente la magnitud de U. Sí, porque si tú calculas la magnitud de U, y ahora viene la propiedad esta del teorema 1-2 que acabamos de ver, que me dice qué cosa. Me dice que esto, la magnitud de K por V gorro, es el valor absoluto de K por la magnitud de V gorro, que es 1. Así que solamente me queda el valor absoluto de K. Exactamente, es lo que quería decir. O sea que cuando tienes el vector unitario, puedes ponerlo cualquier otro vector que esté en esa dirección como un múltiplo de ese vector, cualquiera.
Y resulta ser que esa constante pues es la magnitud del vector dado. Eso es lo que dice este teorema que está abajo. Nada más que, bueno, aquí lo pone así. Ok, lo escribo para no usar dos letras. Usamos lo mismo. Es común esto, ¿no? Aquí le pusieron U, pero yo lo pondría así mejor. De hecho, así lo voy a estar usando. Le voy a poner V gorro para poner, o sea, si quieren ponerlo así mejor. V gorro, es lo mismo. V. Así, es la misma cosa. ¿Cómo encuentras un vector unitario dado un vector B? Muy simple, solamente calculo la magnitud y divido al vector entre su magnitud. Eso es equivalente a encontrar este vector a que le dije V gorro. Aquí hablé de otra cosa. Espero me hayas entendido. Si no, mira. Voy a reducir esta imagen ya para tenerla así de esta manera tan. Nos vamos a quedar nada más con esto. Voy a borrar todo. Aquí me está, este dibujo está, pero si bien apropiado para el teorema. Me das el vector V. ¿Cómo encuentro V gorro? Pues nada más encuentro la magnitud de V. Simple. V gorro. O sea, la idea era esta. La idea que desarrollé hace rato ya, que V se ve como la magnitud de V por el vector unitario. O sea, ese V me funciona como la unidad en esa dirección de V. O lo que es lo mismo, V gorro, puedes multiplicar por el recíproco de 1 entre la magnitud de V. ¿Es esto? O pasa dividiendo, ¿no? Pero bueno, todavía no sabemos eso de
si se pueden hacer estas cosas. Sí se pueden hacer en el caso de que este vector tenga magnitud diferente de 0. Esa es la... O sea, para hacer esta división de 1 entre... La división entre la magnitud de B, pues tiene que tener magnitud diferente de 0. O sea, que V no sea el vector 0. O sea, la primera parte, esta primera parte, expresa el vector V en términos de un vector unitario. Ahora déjame ponerlo aquí para poder escribir mejor. Ese es el teorema. O sea, estoy dando el preámbulo, pero pues ya nos quedamos así. Esta es una expresión equivalente a esta. Y esta segunda es la que está en el teorema. Pero la voy a escribir así para poner la siguiente observación es que aquí esta fórmula expresa B en términos de un vector unitario. Digo uno porque hay dos, el otro está en sentido contrario, exactamente el menos B gorro. Y esta fórmula de abajo expresa, más bien, determina un vector unitario. Esta es la que voy a usar ahorita en el siguiente ejemplo. Esta determina un vector unitario en la dirección de B. Las formulitas ahí simples, pero me están diciendo mucho. Me están diciendo eso. Y eso es lo que está establecido en este teorema. Si B es un vector distinto de 0, ¿lo ves? Distinto de 0. B es distinto de 0. O sea, quiere decir que la magnitud de V pues es distinto de 0. Requiero de eso porque hago la división entre la magnitud. Y tiene longitud 1. Tiene magnitud 1. Que tenga magnitud 1 significa que B gorro magnitud. Cosa